Seguimos en contraste y controversia. Kiko, antes del corte, tú hablabas de un video, Un un audio, audio. que está en Ajá. las redes, donde Capriles habla. Yo te lo puse ahorita. Sí, sí, pero ¿Eh? pensé que era como... No, de- ese audio es verdad, es viejo, no es reciente, es viejo. Es un audio donde Capriles pero hace una viejo evaluación. ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Eh, Porque eso ha generado mucho ruido, ¿no? Sobre todo en las pero redes. digamos, tiene 4 o 5 semanas, no es que de ayer, no tiene tiempo. En ese audio Capriles habla, hace una evaluación y termina duro. Primero frente a Guaidó, dice que Guaidó viene metido ahí con un cassette diciendo las mismas cosas a la gente y luego se mete con Leopoldo, que cree que está predestinado y responsabiliza a Leopoldo de todo lo que ha pasado en el país, de toda esta cosa de que no haya salida, con mucha claridad. Eso supone, bueno, un cambio de actitud en Capriles que durante toda la campaña inicial de Guaidó lo respaldó, fue con el Pavarrio, habló muy bien de él, se ve que ahí hay ya una fisura producto de la evaluación. Cuando yo te decía lo de Francisco Santos, él hace una evaluación de lo ocurrido en Venezuela y dice que es un fracaso eso, como lo están diciendo en Estados Unidos, lo dice todo el mundo, lo dice en la entrevista esta en el país. Bueno, y lo dicen Pero, también los voceros, ¿no? claro, De Estados Unidos, ¿no? Elio De la Abraham, Casa el otro, Blanca y sí, todo, cómo no. claro. Pero en esta entrevista, Santos señala que las salidas son las sanciones, que hay que profundizar las sanciones, bloquear a Maduro, y por supuesto, cuando él tira esa línea ahí, es obvio que el caso de la CAF entra dentro de ese juego. Entra ese juego. En la entrevista que tuvimos ahí con Francisco Torrealba señalaba, bueno, que ellos aplaudieron a Enrique Márquez, Por quien cierto, defendió el ¿cuál es, Zulia. en verdad? Se sabe que fue la propuesta esta mediante una ley para un aporte de la CAF y también del el PNU, ¿no? Manejado por el PNU. El PNU manejado para el tema eléctrico. Pero ¿qué ha pasado? Porque en principio se dijo que había consenso en que eso era importante, ¿no? No, la fracción de Nuevo Tiempo se batió, porque bueno, Manuel Rosales es del Zulia y dice su liderazgo. Y Enrique Márquez tuvo el manejo de todo lo que fue el acuerdo. Y él se tiró una intervención diciendo que había que respaldar al pueblo del Zulia, que no se podía ser, oye, tan insensible frente a la tragedia de la luz. Y no solo eso, sino el Táchira, Sí, Mérida, Nueva claro. Esparta. Sin embargo, la fracción de Voluntad Popular y de PJ no lo aprobaron. AD, Nuevo Tiempo, y la fracción del gobierno, más los partidos Cambiemos, etcétera, sí fueron proclives a ello. Sin embargo, no tenía los votos suficientes o no se vio que era el momento propicio. Lo que dijo Enrique Márquez es que se va a hacer una consulta en el Zulia a preguntarle a todo el mundo, por supuesto, todo el mundo va a decir que sí, Por como lo dijo supuesto. Rodrigo Cabeza aquí en un programa conmigo. Claro, si tú Y le dices al es que yo Zulia creo que eso, ese es un tema que está fuera de discusión, en el claro. sentido de que, bueno, es una necesidad y además, bueno, atención, además las condiciones de ese préstamo, de ese proyecto también son viables, es decir, Claro, nada más, hubo un truco. Hubo un truco. Es que como se ve que Borges y Leopoldo repiten o están de acuerdo con Santos, con la entrevista, con esto que devela Francisco Santos, vicepresidente colombiano, de las sanciones, al enemigo ni agua, insistir en bloquear a Maduro para que se caiga, como ellos están en esa línea, pues entonces no se dieron espacio en sí, cuanto al acuerdo de la CAF. sabe que también se habla que ahí también ha tenido un peso manejos de contratistas, ¿no? Que han establecido algunas presiones, que hay una especie de guerra de contratistas en relación a las obras que se generarían, ¿no? Con ese acuerdo, y que muchos están vinculados a embajadas, embajadas de los países que apoyan a Guaidó. Y ese es un tema que está allí. Ahora, como ya sabemos todo lo que está pasando, lo que se denuncia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, todo el informe que por cierto se pospuso, ¿no? De Zambrano, de Edgar Zambrano, que iba a presentar en relación a ese tema. Bueno, en este momento caben todas las especulaciones y versiones en relación a ese tipo de manejo, ¿no? Bueno, se llegó a decir que había un sobrepeso de 140 millones de dólares, cuando era mentira, porque eso va a licitación. Se estima un precio y sobre ese precio comienza a Claro. girar toda la... Pero no es que había ya asignación de contrato, solo que, bueno, como la intención era de argumentar en contra del acuerdo Sí. por la estrategia de bloqueo, entonces se comenzaron a hacer todas cosas para generar una matriz. Y por supuesto con los laboratorios de las redes, porque los laboratorios de las redes lo que viene es mucho Miami
Y en Miami no hay problema de luz, ni bien los temas que tiene de gasolina, electricidad, agua, vivimos los venezolanos. Y no estoy hablando mal de la gente que se preocupa, sino de la utilización de generación, la generación de tendencias muy dirigidas que Sí, no sí. necesariamente son las cosas que opina el país. Sí, un trabajo de laboratorio, pues. Claro. Sí, Y ahí sí, sí, dicen, sí. bueno, Panam Post, eso lo tienen los grupos más extremistas de la oposición para caerle encima a Guaidó y a todo el mundo ahí y denunciar corrupción por todos lados. Porque los grupos más extremistas juegan en la antipolítica. Claro, Entonces todos los políticos son malos, todo el mundo es un corrupto, todo el mundo es yo soy el único bueno, porque yo soy valiente, porque yo soy, etcétera, ¿ves? Entonces, claro, pero mienten, son capaces de, así claro. como mintieron diciendo que había un sobreprecio, mienten sobre cualquier cosa, las redes están llenas de mentiras por todos lados. Fíjate que hoy le Ahora, pregunto, lo grave es que ajá, un problema tan importante como esto y una solución, además que no es una solución que beneficia a un sector político, sino a una población, a sectores del país, frente a un problema grave, porque efectivamente el Estado no dispone de recursos en este momento como para acometer los reparos, las reparaciones, las inversiones que hay que hacer para restablecer plenamente el tema eléctrico, ¿no? Bueno, entonces era una salida perfectamente viable, ¿no? bueno, Y, yo te puse la declaración en el Diario Nacional del presidente de Fede Cámara, te la puse ahorita. Mira cómo lo no, que dice este señor. Cusano, Cusano ha dicho en todos los escenarios donde ha ido, con Guaidó, con el gobierno, con todo el mundo, que los empresarios están viendo esta movilidad producto del dólar, de la aparición del dólar como moneda nacional, sustituyendo o desapareciendo el bolívar, y ha dicho que los empresarios quieren, aprovechando esta situación, bueno, invertir, salirse de las sanciones, lo ha dicho sí, clarito. como no, no, y además ha Sí, señalado que sí, las sanciones tienen un efecto, no solo porque la gente confunde mucho cuando se dice de sanciones, esas sanciones que imponen algunos organismos de Estados Unidos a personas no en específico, sino las sanciones económicas, las sanciones que se aplican económicas por los efectos colaterales que tienen. No es que se diga esta sanción va a perjudicar a tal sector de la población, sino que el manejo de las sanciones crea problemas, dificultades que se reflejan finalmente en esa situación que afecta a la población. Por ejemplo, oía en la entrevista que le hiciste a Torrealba que él decía que también el tema del metro tiene mucho así que es. ver, que tiene muchas dificultades para cumplir con los repuestos a la hora. Bueno, y también eso tiene que ver con el tema de la gasolina, las dificultades que hay para importar los diluyentes, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso son temas que la sanción no se hizo para eso, pero la aplicación de las sanciones crea esas dificultades. Claro, Y esas dificultades no afectan por supuesto al gobierno, ¿no? Pero afectan fundamentalmente a la población y al sector privado. Eh, Lo que ocurre, y tú sabes muy bien también con los bancos, ¿no? El ujú, tema de las así cuentas, es. y además conociendo incluso que desde el punto de vista económico la tradicional relación de Venezuela con Estados Unidos. Entonces, eso te crea un bloqueo en sectores muy importantes, ¿no? Cuando Borges y Leopoldo, presidiendo la Asamblea Nacional, ¿te acuerdas que una gira de Borges por todos lados? Además, se dedicó a montar esta operación, ambos, y los Estados Unidos intervienen. Obviamente tenía sentido, porque tú dices, cierro el grifo y apunto a una fractura militar, Ajá, para que el país entre en crisis, pero el otro también juega. El claro. gobierno obviamente tenía preparada un plan para este tipo de sanciones. Además, no era muy, o sea, No, no había que ser muy inteligente, porque ya en Cuba, que son asesores de Maduro, en Irán, en todos esos pocos sí, sí. países, Sudáfrica, las Rusia, mismas sanciones Rusia habían sido incluso, fracasadas. Sí, Rusia. sí, esas sanciones han fracasado en todos lados. Bueno, tenemos que ir al corte. Y ahora regresamos, Kiko, para seguir pasando revista A ya. todas las noticias. Así es. Mira que hoy estoy seriecito porque no te habla de mí, está Manuel que es como mi papá.